los temas económicos y, muy importante también, previsionales, un tema recurrente, ¿no? Andrés Vial. Gonzalo, Carola, puras malas noticias para variar. Los multifondos hoy día comienzan a regir las nuevas tasas de mortalidad para los que se jubilan a partir de hoy. Las pensiones caen, eso lo vamos a tocar después. Hoy día vamos con los multifondos, porque los números acá son realmente para llorar. Vamos con la primera gráfica correspondiente al mes de junio. Aquí se nota cómo el Brexit nos sacudió los multifondos y realmente los números son muy negativos. Vamos con la primera gráfica, señor director, correspondiente al sexto mes del año. 3,56 cayó el fondo A, 2,41, todos perdieron, de la a le. Da lo mismo que casi no tenga invertido en acciones, casi todos caen. Vamos con los primeros 6 meses del año porque también las noticias siguen siendo más que negativas y todos estos números van a influir seguramente en la discusión que se viene del tema de la previsión de las jubilaciones. Primer semestre, lo mismo, salvo el D y el E que tuvieron pequeñas variaciones hacia arriba, el D sobre todo, el E más positivo, pero si miramos los 3 primeros, sobre todo el A es desastroso. Las razones para estas malas noticias desde los multifondos lo vemos en la siguiente gráfica. ¿Por qué? Porque prácticamente menos de la mitad, pero una importante porción, el 42% de lo que invierten las AFP está en el extranjero. Y los últimos meses, sobre todo el último mes, ha sido pero nefasto. No nos concentremos solamente en lo que sucede en Inglaterra, en Europa. Ha hecho caer las bolsas de todo el mundo. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica y obviamente las AFP invierten en el mundo el 42% y como casi todas caen, obviamente eso repercute al final en su pensión. Hong Kong, el primer semestre cayó 5,1%, Alemania 9,8%, Europa en general, el Eurostock 12% cayó, España cayó un 14%, Japón un 18%. O sea, ya tenemos un panorama claro de por qué los multifondos están cayendo con fuerza en nuestro país y tampoco el panorama va a cambiar mucho. Así que tener mucho ojo al momento, por ejemplo, o de cambiarse un AFP o de cambiarse un multifondo. No quiero decir que uno esté promoviendo eso, pero hay que tener ojo con los números porque se vienen meses y un año difícil para el tema de las pensiones. Otra noticia que tampoco es muy alentadora tiene que ver o está relacionado con lo que mencionamos ayer con el empleo. Vamos con la siguiente gráfica. ¿Por qué? Porque la oferta de empleo cayó un 20%, según información que recoge el Banco Central de ofertas de empleo publicadas en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, en Temuco. Cae un 20% la oferta de empleo. Obviamente todo esto se va conjugando con pensiones que van a la baja, con el empleo que también se complica y, por ejemplo, si no hay empleo, obviamente la gente no va a pedir créditos. Esto es lo que está sucediendo este año, o está pidiendo menos créditos para poder solventar sus gastos o el sobreendeudamiento. Vamos con la última gráfica que tenemos preparada. Tiene que ver con el tema de los créditos de consumo. Siempre los últimos años habían crecido a tasas del 17%, 9%, 12%. Este año la petición de créditos de consumo está creciendo apenas 2,9%, ni siquiera llega al 3%. Eso es un síntoma inequívoco de que nuestra economía está relentada, está desacelerada, la gente está apretando un poquito el gasto porque obviamente no se vienen meses halagüeños. Lo decíamos al comienzo, las famosas tablas de mortalidad. Las pensiones van a caer a partir del día de hoy para toda la gente, eso sí, que se jubile desde el 1 de julio del día de hoy. Las pensiones que tenían calculadas, por ejemplo, que es un proceso que se demora meses para pensionarse, van a caer un 2%. Las tasas de mortalidad, estamos viviendo más y obviamente que el dinero que acumulamos tenemos que repartirlo en más tiempo. Obviamente que las pensiones caen. ¿Cuánto van a caer? Se lo preguntamos a Viviana Martínez en directo. Viviana, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, a partir de hoy, 1 de julio de 2016, comienzan a regir las nuevas tablas de mortalidad de las AFP. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que la expectativa de vida de los chilenos, tanto de hombres como de mujeres, ha aumentado. Vamos a vivir más, al menos eso es lo que se cree según las tablas, las expectativas y los cálculos que se realizan. Esto incide en que nuestros fondos, lo que acumulamos en las AFP, se va a mantener, pero se va a tener que dividir en más meses, que son los meses que se está calculando, se van a vivir adicionalmente a lo que se tenía pensado en un momento. Vamos a conversar de este tema, lo vamos a aterrizar, lo vamos a explicar bien detallado junto a una experta que nos acompaña a esta hora de la tarde, María José Saldívar, quien es gerente general de CIADES. ¿Cómo estás, María José? Yo lo expliqué bien en simple, no sé si me salió tan bien, para que tú nos ayudes a entender qué son estas tablas de mortalidad y cómo afectan a todos los afiliados, a quienes van a recibir sus pensiones, no ahora, porque comienza a regir recién a partir de hoy, 1 de julio, pero que sí va a tener un impacto en una disminución en la pensión que se va a recibir mensualmente.
Bueno, lo explicaste muy bien. Básicamente los montos son los mismos, vamos a vivir más años y por lo tanto tenemos que distribuir estos montos en esta mayor cantidad de años. Y esto acá tiene muchas razones. Por una parte tenemos que efectivamente, producto de ciertos cambios en el país, la salud está mejor, las personas estamos viviendo más, pero también los montos que nosotros hemos acumulado a lo largo de nuestra vida no son los que necesariamente nosotros vamos a necesitar para poder financiar toda nuestra vida inactiva. Esto básicamente, ¿por qué? Porque antiguamente las personas comenzábamos a trabajar en forma formal, en un mercado laboral, con cotizaciones previsionales, entre los 20 y los 24 años de edad, jubilaban entre los 60 y 65 años de edad, si eran hombres o mujeres, y luego tenían que calcular una sobrevida de 20 años. Es decir, tenían 40 años de ahorro para financiar 20 años. Hoy en día la realidad del mercado laboral es absolutamente distinta. La mayoría de los jóvenes comienzan a trabajar de forma formal, con cotizaciones previsionales no antes de los 30 años. La primera etapa es informal o como independiente, boleteando, y van a tener que trabajar hasta la misma cantidad de años, es decir, 60, 65, para financiar 30 años. Es decir, voy a tener que financiar 1 a 1, cuando en verdad lo que estoy ahorrando es solamente un 10% de mi sueldo mes a mes. O sea, los números por ninguna parte alcanzan. Te iba a preguntar, porque siempre escuchamos ahorre más. Sí. El APB, que es el ahorro previsional voluntario, puede ayudar a tener mejores pensiones, pero siempre se carga la mano al afiliado. Usted ahorre más, usted métase la mano al bolsillo. ¿Hay otra opción? ¿La AFP podría hacer algo, por ejemplo? A ver, mira, hablemos después de la AFP, pero primero hay que tener súper claro que en el fondo la pensión depende directamente del esfuerzo que ha hecho cada persona a lo largo de su vida. Y hay ciertas cosas que sí se pueden hacer y yo creo que hay 3 que son súper importantes. En primer lugar, hay que evitar a toda costa las lagunas previsionales. Cuando uno está sin trabajo, obviamente que uno no puede estar ahorrando para una futura pensión, pero muchas veces no es que se esté sin trabajo, se está trabajando en forma independiente y por lo tanto sí hay ingresos. Muchas veces son incluso mayores que los ingresos que uno tiene cuando uno está trabajando formalmente con contrato de trabajo. En esos casos el llamado es a cotizar mes a mes y ojalá desde lo más temprano. Los primeros 20 años de cotización son cerca de un 40% del futuro fondo, por lo tanto es fundamental ahorrar los primeros años de vida. Lo segundo, que es sumamente importante tener presente, que la edad de 60 años o de 65 años en el caso del hombre para la jubilación es solamente un desde, es la posibilidad que tengo yo de jubilarme, no es una obligación. Yo por cada año que retardo mi edad de jubilación, yo tengo la posibilidad de incrementar mi pensión entre un 8 y un 10%, por lo tanto es mucho lo que yo puedo aumentar, básicamente por 2 razones. Estoy ahorrando 1, 2, 3 años más y estoy entonces también teniendo que dividir mi pozo en menos años. Obviamente que esto acá va a depender de que yo esté en condiciones de seguir trabajando, pero siendo bien realista, hoy en día una persona de 60 o 65 años tiene toda la capacidad y tiene toda la energía para poder seguir aportando. Y un tercer consejo que es de los más importantes es que por ningún motivo jubile si está trabajando. Muchas veces a uno le ofrecen esta alternativa y le dicen aumente sus ingresos al doble. Bueno, ese es el peor consejo que le pueden dar, porque todas las personas lamentablemente aprendemos a vivir con lo que tenemos y si se nos aumenta artificialmente, entre comillas, nuestro ingreso en 200.000 pesos durante un periodo, lo vamos a gastar. Y se empieza a gastar la Y se plata va a antes. gastar la plata y yo de tener 700.000 pesos, por ejemplo, si yo trabajaba y tenía un sueldo de 500.000 pesos más los 200.000, pasé a tener 700.000 pesos, un nivel adquisitivo muchísimo más grande. Pero la caída, después de que yo deje de trabajar, va a ser mucho más brusca. Voy a tener a lo mejor 185.000 pesos de pensión, que va a ser muchísimo más dramático. María José, se nos acaba el tiempo, pero lo último, lo que yo te lo planteaba, las AFP pueden hacer algo pensando en la solidaridad y que no solo dependa del afiliado. Uno suele escuchar muchísimo cuando hace, por ejemplo, una encuesta callejera y conversa con las personas, con los afiliados, y dicen, pucha, todos los fondos tienen pérdida, yo perdí plata, la AFP no pierde nada. Sí. Bueno, básicamente hay 2 cosas que se están hablando. Una es el tema de bajar las comisiones. Pero esta baja las comisiones, para que realmente pueda incidir en una futura pensión, implica que lo que yo deje de cobrar por concepto de comisión no sirva a la persona para el gasto diario, sino que realmente lo ahorre para una futura pensión, cosa que hasta ahora no se ha hecho.
Y una segunda alternativa que se está estudiando, que fue parte de las propuestas de la Comisión Bravo, es que las comisiones no se cobren respecto a lo que yo estoy cotizando, sino, por ejemplo, respecto al saldo que está en la cuenta del afiliado. Muchísimas gracias, María José. Son tips, como tú decías, para que nosotros nos hagamos responsables, y también lo que tú decías, se están planteando opciones para que las AFPs también puedan contribuir, pensando en que se puedan tener, ojalá, las mejores pensiones posibles para todos los chilenos, considerando esto que les contábamos al principio de esta entrevista, estas nuevas tablas de mortalidad, donde se considera que se va a vivir más, tanto por parte de los hombres como de las mujeres en nuestro país. Por lo tanto, se va a tener que dividir el dinero en más meses. Despedimos esta entrevista desde la Comuna de Providencia, agradeciéndole por supuesto a María José Saldívar, y que tengan muy buenas tardes. Gracias, Viviana. Buenas tardes. Una mala noticia: caen 2% las pensiones para todos. Recordemos, las personas jubilados que comienzan a pensionarse a partir de hoy. Los 2.800.000 chilenos que recibían pensiones hasta el día de hoy, no se reajusta hacia la baja. Solamente los que se jubilan desde hoy. Gonzalo Carola. Muy bien. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente.